Esta charla tiene el respaldo de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IVIC y de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar sobre el dolor y los analgésicos. Esta es la primera de 2 charlas. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la máxima autoridad mundial en este tema, el dolor es una vivencia subjetiva, unipersonal, que se produce cuando hay un daño en alguno de nuestros tejidos. Esta vivencia tiene componentes sensoriales y emocionales. Componentes sensoriales son, por ejemplo, uno sabe dónde le duele, cuánto le duele, cuál es la extensión de la zona dolorosa, cuál es el tipo de dolor, si es punzante, si es quemante, si es opresivo, etc. Y tiene además el dolor un componente emocional porque el dolor es una vivencia desagradable. Por supuesto, para que uno sienta dolor es necesario que el cerebro se entere de que hay un daño en algún tejido. Y eso se logra gracias a una serie de estaciones de procesamiento y transmisión de información. La primera de estas estaciones es lo que se muestra aquí. Es el aferente primario nociceptivo. Estas neuronas están ubicadas fuera del sistema nervioso central, pero emiten un proceso hacia los tejidos y un proceso hacia el sistema nervioso central. Estos terminales son detectores de daño, es decir, ellos se activan solamente cuando hay un agente de muy alta intensidad. Por lo tanto, un agente capaz de producir daño. Cuando esto ocurre, entonces se excitan, se disparan potenciales de acción a lo largo de estos procesos y esos potenciales de acción finalmente llegan a la médula espinal o a alguno de los núcleos sensitivos de los pares craneales. Cuando los potenciales de acción que provienen por los aferentes primarios nociceptivos llegan a la médula espinal, entonces excitan a las neuronas nociceptivas que están ubicadas en el asta dorsal de la médula. A partir de estas neuronas se originan 2 grandes vías. Una vía refleja, que hace que se contraigan los músculos flexores del miembro afectado por el daño, y por lo tanto entonces ese miembro se retira del agente que lo está dañando. Y una vía ascendente que eventualmente llega al tálamo, las neuronas talámicas se excitan, disparan potenciales de acción y entonces excitan a las neuronas de un conjunto de estructuras de la corteza cerebral y es la excitación de esas neuronas lo que genera la vivencia subjetiva del dolor. Cuando el daño es leve o es breve, se produce dolor, pero pronto los mecanismos restauradores tisulares reparan el daño y desaparece el dolor. Eso es lo que uno pudiera llamar un dolor fisiológico. Tiene una gran virtud, primero porque el miembro afectado se retira del agente que lo está afectando, segundo porque la persona aprende a no entrar de nuevo en situaciones parecidas, porque va a ocurrir de nuevo el daño. Y tercero, porque esto contribuye a la preservación del individuo y por lo tanto de la especie. Sin embargo, cuando el daño es muy intenso o muy prolongado, entonces en el sistema nervioso ocurre una serie de procesos de plasticidad neuronal, de sensibilización, que pueden llevar inclusive a la cronificación del dolor. Estos procesos dan lugar a una serie de manifestaciones clínicas y inmediatamente vamos a ver los detalles de estos fenómenos. En primer lugar, cuando el daño es muy intenso, entonces estos receptores que normalmente se activan solo con estímulos sumamente grandes, sumamente intensos, disminuyen su umbral y entonces se pueden excitar aún con estímulos leves. Típicamente, si uno se queda dormido en la playa, se le quema la piel
y a partir de ese momento el roce de la ropa es suficiente para excitar a los receptores del dolor, a los nociceptores. Eso se llama sensibilización periférica. Además, puede haber sensibilización de las neuronas nociceptivas centrales. En este caso, por ejemplo, de las neuronas de la médula espinal que me van a servir para presentar la secuencia de estos fenómenos. Aquí se muestra una neurona nociceptiva espinal, esta que está aquí. Ella recibe sinapsis de los aferentes primarios nociceptivos. Llegan aquí potenciales de acción a partir de los tejidos y se libera a este nivel glutamato y neuropéptidos que excitan la neurona y entonces la neurona dispara potenciales de acción hacia el cerebro y uno siente dolor. Estas neuronas también reciben sinapsis de interneuronas inhibitorias que liberan aquí GABA y glicina y entonces el contraste entre esta excitación y esta inhibición es lo que hace que esta neurona dispare un mayor o menor número de potenciales de acción hacia el cerebro y cause un dolor mayor o menor en intensidad. Cuando hay sensibilización periférica, como vimos anteriormente, entonces el número de potenciales de acción que ascienden a la médula espinal y llegan a estas sinapsis es mayor. Y eso conduce eventualmente a una sensibilización central, es decir, a un aumento de la excitabilidad de esta neurona y por lo tanto a un aumento del dolor. Vamos a ver cuáles elementos, cuáles actores participan en estos procesos de sensibilización central. Vamos a empezar por las neuronas. Si uno quiere saber qué están haciendo las neuronas nociceptivas espinales, uno puede introducir un microelectrodo en la médula espinal y registrar su actividad eléctrica. Aquí se muestran cada uno de estos puntos, es la magnitud de la excitación de una neurona nociceptiva espinal cada vez que uno excita los aferentes primarios nociceptivos. Esto es el tiempo. Como se ve aquí, cada vez que uno estimula los aferentes primarios nociceptivos, se produce una excitación que es de una magnitud bastante estable. Sin embargo, si uno ahora aplica calor nocivo a la región donde están los receptores o aplica un pellizco nocivo a esa región o inyecta formol en esa región o tritura el nervio aferente en el cual están estos receptores nociceptivos, fíjense ustedes cómo ahora, cada vez que uno estimula los aferentes primarios, la neurona se excita en un grado mayor. Eso es un fenómeno de sensibilización. Ese fenómeno se llama potenciación a largo plazo. ¿Cuáles son los fenómenos moleculares que subyacen a esta plasticidad, a este cambio en la conducta de las neuronas nociceptivas? Bueno, aquí tenemos una neurona nociceptiva espinal, aquí está su núcleo. Esto es el terminal sináptico de un aferente primario nociceptivo. Cuando llegan potenciales de acción aquí, se libera glutamato. Y el glutamato entonces activa unos receptores que se llaman de tipo AMPA. Al activarse, esos receptores abren un canal que deja que entre sodio. Y al entrar sodio, el potencial de la membrana de esta neurona disminuye. Es decir, la neurona se despolariza. Si la despolarización es lo suficientemente grande, entonces se sale un tapón de magnesio que tiene este otro tipo de receptor, que son los receptores tipo NMDA, y al fijar una molécula de glutamato, entonces se abre el canal también en estos receptores y por ellos entra no solamente sodio, sino además calcio. El sodio contribuye a que aumente la despolarización de la neurona y el calcio entonces contribuye a aumentar la concentración de calcio intracelular. Además, cuando la despolarización de la neurona es lo suficientemente grande, se abren canales de calcio que están en su membrana
y entonces entra calcio directamente desde el espacio extracelular y eso también contribuye a aumentar la concentración de calcio en el citoplasma. Finalmente, si la liberación de glutamato es considerable debido a la llegada de impulsos que provienen de los aferentes primarios nociceptivos, entonces se activan receptores de glutamato llamados metabotrópicos. Esto hace que el calcio que está guardado en reservas intracelulares se libere y todo esto contribuye a aumentar enormemente la concentración de calcio en el citoplasma. Esto a su vez entonces activa a las proteinquinasas y el papel de las proteinquinasas es en primer lugar fosforilar a estos receptores y al fosforilarlos ellos se hacen más eficientes, es decir, cada vez que el canal se abre deja entrar aún más sodio y aún más calcio. Las proteinquinasas además activan factores de transcripción que inducen la expresión de genes, por ejemplo, el gen de la ciclooxigenasa 2, que es una enzima responsable de la síntesis de las prostaglandinas, como veremos enseguida. Entonces, debido a la llegada continua de potenciales de acción desde el tejido dañado, tenemos primero proceso normal de excitación, pero luego hay un cambio en la conducta de la neurona, hay un proceso de plasticidad que puede eventualmente llevar a la cronificación del dolor. Otro de los actores del proceso de sensibilización central son las neuroglías. En este dibujo altamente simplificado tenemos, por ejemplo, a un astrocito y a una microglía. Estas son neuroglías de mucha importancia en lo que vamos a decir. Vamos a suponer que este cuadrado es una microglía o una astroglía. En su membrana se encuentra una gran variedad de receptores que se activan cuando entran en contacto con una variedad igualmente grande de mediadores. Por ejemplo, el glutamato, la sustancia P, el ATP, interleuquinas proinflamatorias, quimioquinas, factores neurotróficos, endocannabinoides, etc. Cuando esos receptores se activan, entonces las neuroglías expresan y liberan una enorme cantidad de mediadores también, entre los cuales están una serie de interleuquinas proinflamatorias y las prostaglandinas. Las interleuquinas proinflamatorias tienen un efecto importantísimo sobre las neuronas. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa aumenta la exposición de receptores glutamatérgicos tipo AMPA y NMDA en la superficie neuronal. Eso, por supuesto, aumenta la excitabilidad de las neuronas. Además, disminuye la exposición de receptores a GABA en la superficie neuronal, lo cual disminuye la posibilidad de que la neurona sea inhibida por las interneuronas inhibitorias. Todas las otras interleuquinas proinflamatorias tienen un efecto parecido y el efecto contribuye en todos los casos a aumentar la excitabilidad de las neuronas nociceptivas espinales. Por su parte, las prostaglandinas se liberan no solamente en el tejido dañado, sino además también se liberan en la médula espinal. Las prostaglandinas provienen del ácido araquidónico, gracias o por desgracia a la acción de la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Las prostaglandinas a su vez actúan sobre receptores que están en las membranas de las neuronas. Esto produce un aumento de las corrientes iónicas, por ejemplo, las corrientes responsables del potencial de acción, lo cual trae un aumento de la liberación de mediadores, por ejemplo, glutamato y neuropéptidos. Y esto, por supuesto, entonces hace que aumente la nocicepción, que el dolor aumente. Otro actor, y es el tercero que voy a nombrar, en el asunto del aumento de la excitabilidad de las neuronas espinales, es el sistema descendente. Así como tenemos una vía refleja y una vía ascendente, el sistema del dolor, nuestro sistema del dolor, tiene una vía descendente.
Una estructura muy importante en este sistema descendente es la sustancia gris que está alrededor del acueducto de Silvio, que es este hueco que está aquí. Las neuronas de la sustancia gris periacueductal reciben información de muchas áreas corticales y subcorticales y a su vez envían su axón a la región rostroventromedial del bulbo raquídeo. Las neuronas ahora de la región rostroventromedial del bulbo proyectan sus axones al asta dorsal de la médula espinal y regulan la excitabilidad de las neuronas espinales. Hay dos tipos de neuronas, según descubrió Howard Fields en el año 1982. Hay unas neuronas que se llaman células ON, que aumentan la excitabilidad de las neuronas nociceptivas espinales, y otras neuronas que son las células OFF, que disminuyen la excitabilidad. Cuando hay un daño muy intenso o muy persistente, lo que ocurre aquí a nivel de la región rostroventromedial del bulbo es lo siguiente. Hay una activación de las microglías y las astroglías, hay liberación de una serie de mediadores como la colecistoquinina, la sustancia P, factores neurotróficos, etc. Y eso trae como consecuencia un aumento exagerado de la actividad de las células ON, con lo cual entonces aumenta más aún la excitabilidad de las neuronas espinales. Hasta ahora entonces tenemos este conjunto de fenómenos moleculares y neurofisiológicos responsables de este conjunto de manifestaciones clínicas.